Bueno, desde la Universidad Nacional de Mar del Plata damos inicio a una actividad desarrollada en el marco del Grupo de Investigación de Historia Social Argentina, el Grupo ISA, que está radicado en el CEIS y pertenece al Instituto de Doble Dependencia INUS. En esta oportunidad estamos con una actividad muy especial que hemos denominado charlas en primera persona, que incluye una serie de actividades, pero concretamente una es el encuentro con autores y autoras de textos que consideramos de referencia obligatoria, porque han tenido un impacto muy grande en las problemáticas que abarca este subcampo historiográfico. En esta oportunidad tenemos el gusto de estar con Mariano Di Pasquale. Mariano es doctor en Historia por la Universidad de París 7, es investigador de CONICET, pertenece al Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde también es docente. Desde el 2015 dirige el programa de Historia Cultural en esa universidad, supongo, y también es secretario desde el 2017 de nuestra asociación, de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Y se especializa, y acá viene lo interesante para nosotros, en Historia de la Medicina en el Río de la Plata, nada menos que en el siglo XIX, que es un espacio, digamos, sobre todo el temprano siglo XIX, escasamente transitado, y lo hace desde un enfoque cultural e intelectual que realmente por eso, digamos, valoramos tanto su trabajo. Bueno, bienvenido a este encuentro con Luciana Linares, que es doctora en Historia y que pertenece a este grupo del cual formamos parte, y bueno, quien habla, Adriana Álvarez. A modo de introducción a la temática, te queríamos consultar cómo se puede analizar el impacto de la ilustración en el Río de la Plata, sobre todo en esas primeras décadas del siglo XIX. Bueno, Adriana, primero muchísimas gracias por esta invitación, a Luciana también, por estar presente en su grupo, así que bueno, les agradezco enormemente, bueno, la invitación y que se puedan conocer parte de mi trabajo también, así que les agradezco mucho. Bueno, respecto a la pregunta, ¿no? Es una gran pregunta porque es digamos, el impacto de la ilustración o la recepción de la ilustración es un tema que en las últimas décadas la historiografía lo ha trabajado mucho y sobre todo lo ha resignificado mucho, incluso en su contexto de origen. Hago una breve aclaración, o sea, ya con Robert Darnton, Roger Chartier y varios autores más, nos han indicado que la ilustración incluso dentro del contexto europeo tiene que ser reinterpretada de otro modo, es decir, en primer lugar no fue un movimiento intelectual cultural unívoco, ni uniforme, ni homogéneo. Esto quiere decir que hubo distintos pensadores con distintas propuestas teóricas. En general solemos anclarlo todo al eje cartesiano y pensamos que la ilustración solo tiene que ver con la racionalidad de las capacidades humanas, pero más allá de eso, bueno, esa es una vertiente cartesiana, ¿no? Pero existieron también otras propuestas, ¿no? Entonces eso en primer lugar. En segundo lugar, también estos trabajos nos muestran, digamos, de que la ilustración al mismo tiempo fue una elaboración, incluso de los revolucionarios, dándole forma a un movimiento cultural que ellos necesitaban para justificar y legitimar algunas acciones en curso que estaban llevando a cabo en ese cambio de orden político y social que implicó la Revolución Francesa. Entonces, ya en su contexto original, las interpretaciones sobre la ilustración están siendo y han sido en parte ampliadas, ¿no? Ahora bien, en el contexto rioplatense también nos llegan esas interpretaciones, ya desde Alperín, Dongui y el mismo José Carlos Chiaramonte han, digamos, puesto un poco el lente en este aspecto, sobre todo este último, digamos, en el prólogo que da en su famoso libro La ilustración del Río de la Plata, ya José Carlos Chiaramonte hace una revisión incluso de la primera edición de esa obra, un poco mostrando la complejidad de la ilustración en la recepción en el Río de la Plata. Entonces,
Para ir un poco más al fondo de la pregunta, ya en la década del 20 lo que vemos quizás es que esa primera ilustración que había sido de alguna manera, digamos, recepcionada dentro de lo que es la cultura eclesiástica de la época, bueno, ya esa inserción y esa convivencia, ya para la década de 1820, comienza a tener otros caminos, ¿no? ¿Esto qué quiero decir? Quiero decir que ya no era tan sencillo amalgamar a Newton con la teoría atomista, o a Descartes con, como ocurrió en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Ya los autores que van ingresando en la década del 10 y en la década del 20, ya esa asimilación ya era más compleja de realizar, y esa operación, ¿no? Entonces, por lo tanto, los textos, digamos, de los ilustrados dejan de convertirse, digamos, en un objeto exótico o en algo de interés general, para convertirse en textos, digamos, más de un uso pragmático, y en ese sentido es que entonces se empiezan a detectar mejor algunas de estas vertientes ilustradas que en algún lugar llegaban desordenadas por distintos canales de recepción que son diversos, ¿no? Pero bueno, un eje central en esa recepción, sin duda, tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires, que se crea en el 21, en agosto del 21, y que en algunas de sus cátedras, sobre todo en una en particular, creo yo, genera toda una difusión muy importante, sobre todo de la ilustración en general, de muchos autores ilustrados, y en particular también de otra corriente tardo ilustrada, un poco más tardía, pero que también tiene conexiones fuertes con la ilustración, que se llama ideología, ¿no? La ideología, que en la Universidad de Buenos Aires, sobre todo en una cátedra llamada Ideología también, fue, digamos, era una materia que en primer lugar era parte de los estudios preparatorios de la universidad, es decir, una especie del CBC de la época, la tenían que hacer todos los estudiantes de todas las carreras, y que era una materia obligatoria, y desde esa materia varios profesores incluyeron en sus manuales de enseñanza muchas de las nociones que tenían que ver con la ilustración por un lado, con una ilustración que ya no se amalgamaba tanto a ese pensamiento tomista o cristiano, es decir, me estoy refiriendo por ejemplo a Holbach, o autores donde ya hay un cuestionamiento muy grande respecto al dogma, digamos, a la iglesia como fuente de fe y como fuente de autoridad, ambas cosas, como fuente de conocimiento, ¿no? Me refiero. Y por otro lado, esta otra vertiente que estoy contando, que se llama ideología, o ideología, que también va a ser enseñada, digamos, ampliamente por estos profesores en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, en la década del 20, lo que se va, bueno, y esto además obviamente se vincula con todo el proceso, digamos, modernizador que va a propiciar Rivadavia y el círculo rivadaviano, el movimiento rivadaviano, que tenía que ver, digamos, con un doble objetivo. Por un lado, erradicar la herencia colonial hispánica, y al mismo tiempo modernizar parte de la cultura política. Entonces, en esa modernización, que tenía que ver, bueno, con ajustar, digamos, una serie de ordenamientos a un modelo más bien republicano de gobierno, esto ya lo ven Marcela Ternavasio, Noemí Goldman, bueno, varias autoras, es que entonces se entiende que la educación es un pilar fundamental para generar, obviamente, digamos, una generación de hombres más acorde a esos lineamientos. Entonces, la universidad va a ser un eje central en esa propuesta, ¿no? Y por eso tan importante, ¿no? Y esta materia que estoy comentando, bueno, va a tener un impulso muy fuerte, digamos, va a ser sin duda quizás el espacio más vital de la universidad en esos primeros años de vida, ¿no? Por los alumnos y demás, ¿no? Así que yo diría que uno de los canales de recepción de la ilustración en la década del 20, sin duda que pasa por la universidad. Por supuesto que hay otros vectores de esa recepción o difusión, digamos, ahora, que tienen que ver también con un espacio, y esto lo ha estudiado muy bien Alejandro Parada, tiene que ver con
con cierto despegue económico que se produce en esos primeros años de la década del 20, y que tiene que ver con este cambio, de ese giro económico, de esa ruralización de la economía que empieza a producirse. Y por lo tanto esto afecta a qué cosa, sobre todo a un mercado de libros que comienza a tomar forma. Hay 5 o 6 librerías en Buenos Aires, de las cuales comienza cierta importación de libros, entre los cuales figuran en los catálogos de estas librerías varios libros de ilustrados, ¿no? Franceses. Entonces, bueno, ahí también hay una vida material que, digamos, de lecturas directas, no indirectas, no mediadas, digamos, por profesores, ¿no? Que también ponen en juego cierta circulación de la ilustración. Y por supuesto después hay toda una serie de otro canal importante, son los contactos interpersonales, ¿no? El mismo Rivadavia, ¿no? En su biblioteca tiene muchos libros de autores ilustrados, sobre todo franceses, pero también algunos españoles. Y sobre todo, bueno, los contactos y las estadías de Rivadavia en Europa, sobre todo en 2 momentos, que, bueno, ponen digamos, en contacto con, por ejemplo, con Destutt de Tracy, o con Jeremy Bentham, ¿no? Digamos, personajes de ese momento de la cultura intelectual europea, también con algunos de nuestros actores locales, ¿no? Y eso, bueno, también imprime toda una ampliación y una difusión de estos conocimientos en esa década del 20, ¿no? En ese contexto, ¿no? Mariano, queríamos preguntarte en relación a esto, ¿qué fue la reforma Cabanis y cuál fue el impacto o las modificaciones que introduce en la formación de los profesionales de la salud en este periodo? Y después preguntarte por un periodo cercano, que es los tiempos de politización de la sociedad durante el rosismo, y cuál fue la importancia o el lugar que le dio Rosas a los saberes médicos y cuál fue su relación con los profesionales de la salud. Bueno, Luciana, muy interesante las 2 preguntas. Bueno, respecto a la primera, digamos, un par de cosas. Cabanis fue un médico, lo digo rápido, ¿no? Un médico francés muy importante, que fue parte de este movimiento que contaba hace un ratito, de los ideólogos. Es un movimiento que comenzó en la filosofía, pero que prontamente, digamos, tiene que haber una renovación en la enseñanza de la filosofía, pero que prontamente Cabanis también va a formar parte y le va a dar, bueno, digamos, una vertiente fisiológica, por decirlo ahora rápidamente, a ese movimiento más bien filosófico, ¿no? De renovación filosófica, que, como decía antes, tiene que ver con parte de esa ilustración que yo contaba, sobre todo si fijamos la figura de Tracy, que retoma cuestiones de Condillac y otros autores franceses anteriores, ¿no? Y sobre todo hacen, digo rápido, mucho hincapié en prestarle mucha atención o preponderancia a la cuestión, digamos, de las capacidades humanas o de las facultades intelectuales respecto a que el origen de esas facultades intelectuales tiene que ver con las impresiones sensitivas, ¿no? El famoso Tratado de Condillac, el Tratado de las Sensaciones, digamos, busca poner esa idea de los datos sensoriales en la captación de la realidad y del origen, un poco del origen del conocimiento y de las cuestiones del mundo, ¿no? Ahora bien, esa captación sensorial, y acá es donde viene la cuestión médica, pasa, una vez que esta primera operación está dada, sobre todo por, digamos, el sistema, el funcionamiento del sistema de órganos, ¿no? Es decir, los órganos son los que captan esos sentidos. Por supuesto, esto está en Hume también, incluso si vamos a ir anteriormente, ¿no? Pero digamos, y en el funcionamiento de esos órganos, el sistema nervioso es el que termina de articular con el cerebro que comanda ese sistema nervioso toda la composición. De ahí la cuestión de Cabanis, de este médico, de darle una importancia vital a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los órganos que imprimen estas sensibilidades y estas cuestiones en nuestras facultades intelectuales, ¿no? Entonces,
hay una relación muy estrecha en su interpretación respecto a, por un lado, cómo funcionan esos órganos dentro del cuerpo humano, que incluso impactan en el nivel, digamos, moral, ¿no? Y de ahí el famoso libro de Cabanis, digamos, publicado en 1801, que tiene que ver con la relación, los rapports, digamos, de physique y moral de l'homme, ¿no? Digamos, los compendios sobre la relación entre del hombre en las cuestiones físicas y morales, porque para Cabanis hay una relación muy intrínseca en esos dos órdenes. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir de que esas impresiones también orgánicas, por decirlo ahora rápido, y del funcionamiento del sistema nervioso, están también muy articuladas respecto a las cuestiones morales, y ahí es donde la educación tiene un papel también central. Incluso, digamos, las conductas sociales imprimen también una relación en ese funcionamiento de los órganos, ¿no? Pongo un ejemplo rápido para que se entienda esto que estoy explicando, que capaz es un poco teórico, pero era lo que pensaban los médicos, y sobre todo Cabanis, dentro de la Escuela de París, que fue una vertiente de la medicina en Francia importante. Es decir, por ejemplo, yo encontré en la documentación casos como que muestran esta cuestión teórica que estoy contando, ¿no? Por ejemplo, Cabanis decía que el mal funcionamiento, por ejemplo, del aparato digestivo, es un órgano, ¿no? Una serie de órganos que generan ahí toda una serie de movimientos, imprimen, por ejemplo, en el sujeto ciertas conductas que tienden a ser un sujeto irascible, ¿no? Es decir, un sujeto que se enoja, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene gastritis, por ejemplo. Entonces eso impacta en su conducta moral y hace que esa persona, bueno, sea una persona que se enoja fácilmente, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay una conexión del funcionamiento interno del hombre respecto a cómo él se maneja en la vida cotidiana, ¿no? Y cosas así, ¿no? Otro ejemplo que he encontrado es que, por ejemplo, que pone Cabanis, y algunos médicos de acá también, de aquí también, como Diego Alcorta, que tiene una relación muy directa con Cabanis, y una deuda teórica importante con Cabanis. Por ejemplo, las personas que tienen un corazón de diámetro más chico que el tamaño promedio tienden a ser personas calculadoras y frías, mientras que los sujetos que tienen un corazón, digamos, más grande que el promedio tienden a ser personas muy pasionales y más violentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una combinación entre lo físico, lo biológico y lo moral o lo conductual, que es muy interesante. Bueno, y entonces, volviendo a tu pregunta de Cabanis, este es para presentar un poco el pensamiento, ¿no?, de estos médicos. Al mismo tiempo, Cabanis propone también, digamos, todo un estudio que después va a ser, digamos, lo que se conoce como el método clínico, es decir, se empieza a pensar de que la medicina, y sobre todo la enseñanza de la medicina, no solo va a estar derivada de tratados de anatomía o de libros, sino también de la propia práctica, es decir, y de la práctica y de la observación, sobre todo en hospitales. Entonces, eso también es una cuestión muy importante que incluye Cabanis en muchos de sus trabajos, ¿no? Incluso, bueno, post-mortem, ¿no? Es decir, con autopsias, ¿no? Que también para la época es todo un tema, porque todavía eso no estaba resuelto del todo, ¿no? Entonces, bueno, Cabanis fue un médico, pero también fue un político muy importante en Francia, y entonces todas estas ideas que estoy contando, que tienen que ver con la medicina y su área específica, después él las logra plasmar en algunas reformas que hace en Francia, y que de alguna manera esas reformas que tienen que ver con el sistema educativo general en Francia, bueno, van a tener aquí también un eco, digamos, un eco, ¿no? Tampoco hay una cosa imitativa pura, pero ciertamente Cabanis fue un autor bastante leído también aquí por los médicos locales, y no solo por los médicos, y incluso, bueno, yo recién hablaba de Diego Alcorta, que creo que es una figura clave en todo esto, porque
es un médico que articula ese mundo tardoilustrado con el mundo romántico, y es un puente entre ese momento rivadaviano y el momento rosista, e incluso, digamos, es como el formador de la generación del 37, o por lo menos en varios de sus miembros, ¿no? Desde Alberdi, Mármol, el mismo Gutiérrez, ¿no? Entonces, que pasaron por ser alumnos de él, ¿no? A la Universidad de Buenos Aires. Entonces, pienso que la reforma de Cabanilles, digamos, que tiene varios puntos en sus ejes, sobre todo lo que más podemos ver es esta cuestión, digamos, curricular, que se va digamos, a insertar dentro de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo, bueno, acá específicamente en el departamento, digamos, lo que se llama el Departamento de Ciencias Médicas, donde sobre todo se va a seguir, digamos, muy de cerca, digámoslo así, un diseño curricular que había pensado Cabanilles para la enseñanza de la medicina en Francia, muy similar. Por de pronto, una medicina oficializada, digamos, con una titulación que avale que ese profesional digamos, tiene el ejercicio legal de poder ejercer, ¿no? Al mismo tiempo, existía también en Buenos Aires otra institución que también reforzaba esto que estoy contando, porque por un lado hay un proceso de titulación que tiene que ver con que ahora va a haber médicos diplomados, o sea, formados con conocimientos específicos en la Universidad de Buenos Aires, bla, 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 que les va a dar un título que pueden ejercer, pero al mismo tiempo va a haber otra institución de control de todo eso, que es el Tribunal de Medicina, que reemplaza lo que sería el viejo protomedicato de la época colonial, que va a tener varias funciones y que vienen después amplío, pero no me quiero ir, digamos, por las ramas. Pero bueno, ese tribunal también tenía incluso poder de justicia, ¿no? Respecto a cuestiones de impericia, digamos, no solo de impericia médica, sino incluso de persecución y de control del ejercicio profesional de otros médicos, ¿no? Que obviamente también tenían, digamos, formas de curaciones distintas, ¿no? Y que no habían pasado por esa titulación, y por lo tanto no podían actuar, ¿no? En la profesión de forma legal. Entonces ahí hay un primer punto importante con esa reforma Cabanilles, y después lo que tiene que ver, digamos, con el diseño curricular, es decir, sobre todo el primer, digamos, diseño curricular, que es tomado en cuenta de una institución previa, que fue el Instituto Médico Militar, que venía de la década del 10, que fue creado por la Asamblea del año 13, y que luego el directorio le imprime, digamos, un sesgo más militar al asunto. Incluso hay cirujanos, digamos, con grados militares, ¿no? Cirujano mayor, por ejemplo. Bueno, todos esos recursos y toda esa, digamos, cuestión previa ingresa y es absorbida por ese departamento de Ciencias Médicas en la Universidad de Buenos Aires. O sea, no empieza de cero, ¿no? Porque si no parece que hay una creación y que todo aparece de la nada, sino que, por supuesto, muchos de los profesores que comienzan en la Universidad de Buenos Aires venían de ese momento previo. Por ejemplo, Argerich, y bueno, y varios más, Juan Fernández, Juan Antonio Fernández, bueno, varios más. Montúfar, bueno, varios médicos que venían de ese momento de la década del 10, que son absorbidos por este Departamento de Ciencias Médicas en la Universidad de Buenos Aires, pero ahí se mantiene digamos, un diseño curricular muy parecido al que proponía Cabanilles, ¿no? O sea, por un lado, lo que, digamos, tiene que ver con lo que se llama materia médica, es decir, digamos, una serie de asignaturas que se concentraban en la cuestión médica, y de ahí, bueno, anatomía, fisiología, prácticas quirúrgicas. Y por otro lado también Cabanilles proponía esta cuestión de lo moral, o sea, incluir que el médico también supiera algunas cuestiones que tenían que ver con, digamos, elementos de la sociedad, ¿no? Por decirlo ahora rápidamente. Y otra cosa que no es menor, que también es importante, es que
otra de las propuestas de Cabanis también va a empezar de a poco a fluir también fuertemente, por lo menos en el espacio bonaerense, que tiene que ver con una idea que tenía Cabanis de unificar la cirugía con la medicina. Es decir, que no haya una distinción, que esto ya viene de la época medieval, ¿no? O sea, de una distinción entre cirujanos y médicos, ¿no? Por supuesto que en el contexto del Río de la Plata, para no irme por la rama de la cuestión europea, la cirugía va a ser muy importante en la época tardo-colonial y en la época de la Revolución de Mayo, ni hablar, por la cuestión de la guerra, obviamente, y toda esa guerra de independencia van a poner al cirujano en primer lugar más que al médico, ¿no? Entonces, pero con justamente la cierta oficialización de la enseñanza médica y de cierta, entre comillas, porque esto es muy prematuro, profesionalización de la enseñanza, de la medicina, a partir de la Universidad de Buenos Aires, esa distinción va a empezar ya no a ser, digamos, tan tajante, sino al contrario, más bien lo que se va a empezar a ver es que hay cierta articulación entre el cirujano y el médico, y finalmente, obviamente, va a terminar teniendo más importancia la figura del médico, ¿no? Y la cirugía va a quedar como una parte dentro de la medicina, ¿no? Como una materia, ¿no? Pero no va a quedar como dos profesiones, digamos, en tensión, ¿no? Entonces hay todo un proceso muy complejo que se abre, que tiene que ver con ese momento, que tiene que ver primero con fijar competencias al interior de la propia profesión, por ejemplo, este tema que estoy contando con los cirujanos, y otra rama importante, la de los farmacéuticos, digamos, y los boticarios, que también recetaban. Entonces, ahora, ¿quién es el que tiene la validación para poder, o sea, el médico o el boticario de la farmacia? Entonces, ahí hay toda una serie de tensiones fuertes y de peleas, porque además los boticarios en general, por lo que he estudiado, actúan como clanes, son familias que se van pasando, entonces son siempre los mismos apellidos, serán unos 20, 30, digamos, que actúan en este momento, por lo que he contabilizado en mi tesis doctoral, y son siempre los mismos apellidos, ¿no? Digamos, y se lo van pasando los hijos, ¿no? Y entonces ahí hay como un monopolio muy fuerte y tensiones con estos médicos que están siendo egresados de la universidad, a ver quién ejerce también este control por recetar algo, ¿no? Y bueno, todo un mercado de medicamentos que también comienza a abrirse por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema. Otro tema es con los otros médicos, es decir, o como se llamaban, los falsos médicos, es decir, todo lo que tiene que ver con las prácticas también populares de curación, ¿no? Digamos, el curanderismo, ¿no? Entonces, ahí también hay todo otro proceso que se abre de competencia y de, bueno, validarse frente a estos otros que ciertamente tienen, por lo menos hasta bien entrado el siglo XIX, mucho más, son mucho más populares que los médicos profesionales o diplomáticos. Es decir, la gente en general asistía o prefería estar con estas prácticas y no por ir a un hospital o a la casa particular de un médico que lo atendiera, ¿no? Incluso con todo el proceso de vacunación sucede algo similar, es decir, digamos, hay todo digamos, unas tensiones muy grandes y una resistencia incluso social de incorporar estas prácticas. Es todo un proceso muy lento y muy complejo que va llegando de a poco a que el médico tome un rol más central, pero eso, digamos, es un proceso variado, ¿no? Digamos, y lento, ¿no? Digamos, que se va viendo en la década del 20, 30, 40, 50 y 60, ¿no? Y bueno, y yendo a lo de Rosas, porque si no, ya creo que estoy tomando, ahí digo nada más una cosa que es interesante y importante. En general, los estudios y los trabajos que han centrado los abordajes sobre la ciencia y por ende también la medicina en la época de Rosas, han siempre tendido a mostrar que en la época de Rosas hay una especie de parate del mundo de la ciencia y de la enseñanza,
y que como que ahí se detuvo todo, es decir, todo lo que se venía avanzando con la Revolución de Mayo y Rivadavia, después como que ahí hay un corte abrupto, y después todo renace una vez que Rosas cae. Bueno, ciertamente esto es algo un poco, digamos, ya a esta altura, un cliché, digamos, porque digamos, lo que uno ha encontrado y lo que he investigado es que claramente, digamos, no es así del todo, ¿no? Es decir, hay matices, y ciertamente que en la época de Rosas, tampoco hay que negarlo, por supuesto que hubo toda una concentración de poder, y hubo interferencias en la vida intelectual, hubo digamos, una alta politización y faccionalización, incluso de los médicos, que también he trabajado y encontrado fuentes muy interesantes al respecto, y sobre todo cómo se posicionaban frente a Rosas. Pero eso, digamos, no paró la vida académica y el curso del avance, digamos, de los saberes médicos y de la profesión médica, sino que en todo caso se incrustó en ella, pero no es que hubo un parate, una edad media, por decirlo así, oscura, que detuvo todo, sino que en todo caso esa politización fue parte también de eso, y ahí sobre todo hay dos elementos como para poder asentar esto que estoy diciendo. Y hay varios, pero bueno, ahora me gustaría concentrarme en dos, que tiene que ver, por un lado, con un estudio cuantitativo, pero por otro lado también con un estudio cualitativo, que tiene que ver con las tesis que se presentaron durante la época del rosismo, que las he estudiado, que las he mirado con atención, y uno encuentra varias cosas. En primer lugar, si hace un promedio así muy general de 1827, son los primeros egresados en medicina, la primera tanda, digamos, es en el final de Rivadavia. A 1837, bueno, hay un promedio más o menos de 4 o 5 médicos por año recibidos, digamos, ¿no? Con el título de médico. De 1837 a 1847, sin tomar el 52, porque ahí hay más años, entonces uno haría mal la contabilidad, pero para dar un ejemplo, se pasa a 11. Quiere decir que se superó incluso la tasa de egresados en medicina. O sea que no hubo un parate, como decía Babini u otros autores, digamos, al respecto de qué pasaba en la época de Robert. O sea, hubo una continuidad, incluso un aumento de egresados. Esto por un lado. Y por otro lado, si uno va a mirar esas tesis y las estudia desde el punto de vista intelectual o del discurso y ve los saberes médicos en circulación, hay una continuidad respecto a la etapa anterior, no hay un parate, no es que todos estos saberes que estábamos contando hace un rato, de Cabanís y otros médicos más, que yo no les he contado, pero de Xavier Villat, es una escuela muy importante, que acá también tuvo mucho eco en los primeros médicos, que se llamó Vitalismo, es una escuela de medicina que está enfrentada a la de París, o de la escuela de Montpellier, pero que, bueno, también comparten otras cosas. Xavier Villat, Magandí, hay muchos médicos, y todos estos médicos que estoy contando son citados en las tesis. Las tesis tienen, bueno, como todos sabemos, un carácter demostrativo, entonces tiene que haber citas, tiene que haber paráfrasis, referencias a autores y a obras. Entonces, si uno las estudia y las ve, incluso estudiando el aparato erudito de esas tesis, que por cierto son cortas, no son como las que nos piden a nosotros hoy en día, tiene mucho menos páginas, uno va a encontrar todas estas referencias a estos autores extranjeros. Por lo tanto, lo que uno ve es que la circulación del saber médico, también durante la época del rosismo, no se frenó, sino que continuó, digamos, ¿no? Todas estas corrientes seguían circulando y los médicos seguían formándose con estos saberes, ¿no? Entonces, ahí hay dos cuestiones que nos muestran que durante la época de Rosas, por supuesto que hubo retrocesos y hubo interferencia en la vida universitaria, hubo gente que se tuvo que exiliar, muchos médicos tuvieron que ir a Montevideo, ¿no? Montes de Oca, Argerich mismo, Juan Fernández, bueno, varios terminaron en Montevideo, pero también hubo, digamos, un curso, digamos, de la medicina que siguió, digamos, alimentándose y que continuó, porque si tampoco, a ver, si no vemos esto, tampoco se entienda por qué después los médicos tienen esa presencia tan fuerte a finales del 19, o sea, que todos hay mucha literatura respecto de eso, de cómo se insertan en el Estado, del higienismo,
el alinismo, por otro lado. O sea, eso no nace de un repollo, no es que sale de la nada, eso viene de un proceso anterior, y entonces, si antes ese proceso anterior estaba como negado, es como que no se entiende por qué después Ramos Mejía o José Ingeniero tienen tanta importancia, o Pena, o bueno, en fin. Entonces, evidentemente hay todo un camino anterior que es complejo, es variado, por supuesto, no digo que no, con sus idas y vueltas, pero que nos muestra que digamos, hubo también una vida médica bastante activa, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te estoy respondiendo, Luciana. Muy bien, muy claro, sobre todo porque esto nos muestra también dos cuestiones, ¿no? El recorrido que has realizado, por un lado, cómo la consolidación de esta, ni siquiera corporación, de estos primeros actores, está vinculado también a este proceso tortuoso y largo de conformación del Estado Nacional, y el rol que precisamente esa consolidación de este sector va a tener, como vos bien decías, hacia fines del 19, ¿no? Entonces, mostrar esa trayectoria desde un lugar distinto es muy interesante, no solo para quienes hacemos estas cuestiones, sino me parece que como para complejizar las explicaciones que tienen que ver con los diferentes actores en cuanto a la conformación del Estado Nacional, ¿no? Que, como vos bien decías, es una historia que realmente hay que leerla siempre desde arriba todavía, porque el impacto que tienen las comunidades receptoras es prácticamente nulo. Ahí quienes tienen, digamos, el gran protagonismo, bueno, los mencionaste, son estas personas, o los boticarios, o quienes son expertos en el arte de curar, que otros colegas han también denominado curanderos. Bueno, realmente muy, muy interesante la charla. Bueno, tendremos otras seguramente, pero en principio, en nombre, insisto, del Grupo ISA, queremos agradecerte este encuentro y obviamente convocarte seguramente para otra charla. Así que bueno, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes y al grupo, a Luciana y a vos, Adriana, en particular, por esta invitación. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima.